Ahí. Bueno, gracias, señor hermano. Se terminó la batería del celular y bueno, ahora lo estamos cargando y podemos salir nuevamente. Esta es la segunda parte del programa de hoy. Lo vamos a subir en dos partes. Así que bueno, gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces veníamos hablando nosotros de, de la obediencia, ¿no? Qué maravilloso cómo se produce la obediencia en nosotros, ¿no? Como dice también ahí en Romanos, en el capítulo 6, ¿no? Que nosotros antes desobedecíamos de una manera natural, pecábamos de una manera natural, sin ningún esfuerzo. ¿Cómo se manifestaba la desobediencia o el pecado en nosotros? ¿No? Dándole lugar a la vida. ¿Qué vida? La vida que nosotros teníamos antes. Entonces, cuando le dábamos lugar a la vida nosotros, entonces pecábamos, porque era una vida de pecado. Pero ahora nosotros hemos recibido una vida nueva, una vida resucitada, una vida de obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Y la obediencia, como decimos, la nueva creación ya la alcanzó, manifestó una perfecta obediencia. Y por medio de ese logro, por medio de haber alcanzado, por medio del padecimiento, del sufrimiento, alcanzó esa obediencia. Entonces, por medio de esa obediencia, Él logró la redención. Rodeó salvar al pecador, los cuales yo era el primero, dijo Pablo, ¿no? Y yo también me considero el primer pecador. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la obediencia ya la tenemos nosotros ahora. Nosotros tenemos que, por medio de las luchas y de las pruebas, nosotros tenemos que aprender a manifestar la obediencia. A manifestar la obediencia. No tenemos que aprender a ser obedientes, porque ya tenemos una vida de obediencia. La vida del nuevo hombre es una vida de obediencia. Lo que tenemos que aprender por medio de las luchas y pruebas es a aprender a manifestar la obediencia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que veníamos hablando. También ahí el Señor nos habla en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, en el versículo 5. Capítulo 10, verso 5. Dice así, fíjese hermano. Dice, destruyendo todo consejo y toda altura y todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. ¿Vio? Voy a leerlo en mi Biblia 1960, porque yo lo leí en la Biblia 1569, pero lo voy a leer en la versión más moderna para que todos entendamos, hermanos amados. Entonces, en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez. Veo, por eso se necesita la humildad, la humillación. La altivez es en contra de la vida que hemos recibido. Nosotros éramos altivos y soberbios cuando estábamos con la otra vida, pero ahora nosotros tenemos esta nueva vida. Y esta vida se caracteriza por la humildad. La humildad, esa es la característica de esta nueva vida. Entonces dice, derribando argumento y toda altivez, ¿vio? Esta vida de obediencia lo que quiere es derribar la altivez de los desobedientes, porque los desobedientes piensan que no se puede vivir una vida espiritual, que no se puede vivir una vida santificada o en santidad. No, ellos creen que no, y ellos, cuando creen que no, ellos son altivos en contra de la vida de Dios, porque Dios dice que nosotros podemos vivir una vida en santidad, podemos vivir como santos. Entonces, no creer a eso, a que nosotros podamos vivir una vida santificada o como santos, es una altivez, es un orgullo delante de la verdad que es de Dios. Entonces, derribando todo argumento
Argumentos son cosas que uno argumenta, defensas o justificativos, ¿no? Que se levante, ¿no? Que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando todo pensamiento a la obediencia, ¿no? Viene un pensamiento a mi mente que me lleva a desobedecer a la fe. Entonces yo digo, no, yo quiero obedecer a la fe, quiero manifestar la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué hago? Llevo ese pensamiento a la palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a este pensamiento? Por ejemplo, al pensamiento de ayudar a aquel que necesita. Pero viene el pensamiento pero si yo ayudo, me voy a quedar sin nada yo. Entonces tengo que llevar ese pensamiento a la obediencia. No, la Biblia dice que Él no nos dejará sin recompensa. La Biblia dice que bienaventurados aquellos que se preocupan por los pobres. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Entonces llevo ese pensamiento de desobediencia a la obediencia a Cristo. Ya obedezco. ¿A quién obedecemos nosotros? A la fe. ¿A quién obedecemos nosotros? A Cristo, porque Cristo es la obediencia personificada, pero también es la fe personificada, porque en Él se consumó la fe. La fe que estaba siendo apropiada por los patriarcas del Antiguo Testamento, por los reyes del Antiguo Testamento, por los profetas del Antiguo Testamento, que estaba siendo apropiada, Jesucristo la consumó. Entonces nosotros tampoco tenemos que alcanzar la fe, sino que tenemos que manifestar la fe, como manifestamos la obediencia. No, nosotros manifestamos la fe y cuando manifestamos la fe, nosotros manifestamos la obediencia a la fe, la obediencia a Cristo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuán importante es que usted y yo le demos lugar a Cristo en nuestra vida, que nosotros le podamos dar lugar al nombre del Señor en nuestra vida, ¿no? A la nueva creación, a la vida de Dios que está en nosotros. Porque es la única manera que nosotros podamos agradar a Dios. Nosotros no vamos a agradar a Dios, no por medio de lo que hacemos, sino por medio de lo que manifestemos. Y en todo caso, lo que se manifieste ya no es de nosotros, sino que es de Dios. Es Dios manifestándose en nosotros, la gracia de Dios en nosotros y con nosotros. Por eso, entender estas cosas es, ya digo, hermano, es tocar el cielo con las manos, ¿vio? Es tocar el cielo con las manos, porque ya no procuramos nosotros de alcanzar, sino que ya lo hemos alcanzado. Ya Cristo ya nos ha bendecido a nosotros, nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Más bendición de la que Dios nos dio en Cristo para poder vivir en este mundo. Más bendición que Dios nos dio no nos puede dar. Nos dio todo para poder ser felices en este mundo, hermanos amados. Por eso, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la fe. Se nos fue dado la gracia y el apostolado para la obediencia a Cristo. En vez de decir a la fe, decimos a Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que obedecer a Cristo, ¿no? Porque es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y porque es la fe personificada. Bueno, también podíamos leer ahí en Hebreos, vamos a leer en Filemón, creo que lo leímos ayer, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 21, versículo 21. Entonces dice: yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes además. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Sí, hermano, gocéme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Y te he confiado en tu
y te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Fíjese usted, hermano, qué precioso. No, cuando nosotros obedecemos, hacemos más de lo que se nos pide, más de lo que nos pide, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de dar, ¿no? Nosotros siempre damos lo justo, ¿vio? Eso en todos los órdenes de nuestra vida, damos lo justo. Bueno, yo ya di, pero cuando nosotros manifestamos la obediencia, que viene a través de la vida del nuevo hombre, a través de la vida resucitada que hemos recibido de Dios, entonces la obediencia se manifiesta de una manera más excelente, ¿no? Es decir, que ahora damos más de lo que se nos pidió, más de lo que nos pidió. Por eso el Señor decía, aquel que te obliga a llevar una carga 1 milla, llévala 2. ¿Vio? Aquel que te pida la túnica, dale también la capa. Es decir, que la obediencia siempre nos lleva a más, no a lo justito, porque eso ya es una obediencia humana. No, yo di hasta acá. No, pero la obediencia que proviene del Señor siempre da un poco más, siempre añade más. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque de esa manera es que la persona que es beneficiada por medio de la obediencia, no que nosotros manifestamos, puede glorificar a Dios, puede glorificar al Señor. Alabado sea el Señor. Hoy un hombre, no sé qué habrá visto, estaba vendiendo yo en la calle y cruzando las vías, me iba por la ruta, caminando por la ruta, y se para un coche ahí al lado mío y me dice, dame una lavandina, no un perfume desodorante para el piso. Y yo le digo, mire, me dice, ¿cuánto está? Le digo, está 70 los 2 litros. Y me dice, bueno, dame cualquiera. Y le di lavanda. Me dio 100 pesos, salía 70, le tenía que dar 30. Entonces, el hombre no solamente que me hizo, me bendijo con comprándome el producto, sino que me dio el vuelto también, me dio más. Y eso sabe cómo me glorificó el corazón, me puse contento. Y sí, hermano, y yo digo, gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, tú nos cuidas, ¿no? Entonces, pero también tenemos que esto es como una siembra. Yo muchas veces cuando voy vendiendo por la calle, capaz que está 25, o 22, o 23. Yo le dije, deje los 3, le digo yo a la persona, porque es muy difícil el cambio. Deje los 3, Dios volverá, de otro lado Dios volverá. Y bueno, la gente queda contenta porque uno le perdona o le hace pasar 2 pesos, 3 pesos, hasta 5 pesos, hasta 10 pesos le hace pasar una vez, con tal de vender. Entonces, pero Dios y eso es así. Eso es así, fíjese que como Dios no me devolvió 10 pesos, 30 pesos. Gloria a Dios. Y es más, ¿entiende? Entonces, cuando nosotros manifestamos, o la obediencia se manifiesta en nosotros, dice acá en Filemón, en el capítulo 1, aunque tiene un capítulo solo, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Aleluya, gloria a Dios, más de lo que te digo. No el 10%, más. No el 30%, más. No el 70%, más. No el 90%, más. ¿Entiende, hermano? Pero ahí eso es tan difícil para muchos de los hermanos. Entender que cuando nosotros damos más, ¿no? Es parte de la manifestación de la vida de obediencia, ¿no? Que hemos recibido, ¿no? Nunca cuando nosotros manifestamos la obediencia de Cristo vamos a dar justo. No es así. Nosotros damos justo cuando damos humanamente. Bueno,
o cuando damos legalmente, bueno, es justo, esto es lo que corresponde, listo, yo le doy. No, no, no. Eso no es la obediencia. La obediencia es dar más, creyendo que Dios nos va a dar el doble. Decía un pastor, amigo mío, que él decía, cuando yo doy 50, Dios me da 100. Cuando yo doy 100, Dios me da 200. Cuando yo doy 200, Dios me da 500 o 300. ¿Sabe qué? Decía el pastor, nunca le puedo ganar a Dios. Nunca le puedo ganar. Y nosotros, si entendemos esto y experimentamos esto, no vamos a tener temor para dar un poco más, para exaltar el nombre del Señor, para exaltar su bondad divina, su cuidado, para exaltar, para que las personas puedan exaltar el nombre de Dios a través de que nosotros manifestamos una vida de obediencia. ¿Entiende, hermano? Porque yo estoy seguro, dice Pablo, le decía a Filemón, ¿no? Le decía que harás más, ¿no? Gloria al nombre del Señor, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Y asimismo preparándome también alojamiento. Fíjese, encima tenía que preparar alojamiento, porque espero que por las vuestras oraciones os tenga de ser concedido. Gloria a Dios, en nombre del Señor. Es increíble. Estas cosas que parecen nada, estas construye el carácter del hombre espiritual. Esta construye, ¿no?, el carácter del hombre moral. Todas estas pequeñas cosas, esto trae gloria al Evangelio, esto trae gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Entiende, hermano? Por eso tenemos que ser desprendedores de todo aquello que nos pueda atar, ¿no?, de alguna u otra forma a que el nombre del Señor sea vituperado, sea ridiculizado. Nosotros tenemos que vivir en la obediencia a la palabra de Dios, en la obediencia a la fe. Esta vida de obediencia que Dios nos ha dado a nosotros, muchas veces nos va a llevar a nosotros a pasar por luchas y pruebas. Pero aún en las luchas y en las pruebas, nosotros manifestamos. Todo eso es para aprender a manifestar la vida de obediencia, no para alcanzar la vida de obediencia, ¿no? Porque nosotros tenemos que sufrir para aprender a obedecer. No, nosotros no tenemos que sufrir para aprender a obedecer. Nosotros sufrimos para manifestar la vida de obediencia que ya tenemos. ¿Entiende? Porque no puedo decir que la vida que Dios me ha dado es una vida que tiene que aprender a obedecer. No, la vida que ya tenemos nosotros es una vida probada y aprobada por Dios. Esa vida tomó cuerpo humano, tuvo un vivir humano. Esa vida fue justificada, no por la ley del cielo. Alabado sea el Señor. Y esa vida hemos recibido. Y esa vida es la que nosotros tenemos que manifestar. Una vida de obediencia a la fe, a la palabra de Dios. Y hay tantas cosas, hermano. Ahora, usted vea en su vida en qué cosa usted no está obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios le está demandando a usted? Porque usted va a ver que el Espíritu Santo le hace ver a usted, ¿no?, la manera de alcanzar las bendiciones de Dios, que es a través de la obediencia. Entonces el Espíritu Santo le lleva a que usted tiene que amar a su esposa o que usted tiene que amar a su esposo. Bueno, entonces usted tiene que amar a su esposa y a su esposo. Bueno, y entonces ahora el Espíritu Santo nos está llevando a eso, que yo no lo puedo hacer, nos está llevando a que lo hagamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la manifestación de la vida que hemos recibido. Porque esta vida que nosotros hemos recibido está capacitada para poder amar. Por medio de esta vida nosotros podemos amar. Si nosotros amamos con un amor natural, este amor natural no sirve para sostener un matrimonio en Cristo. El matrimonio en Cristo se sostiene a través del amor espiritual, del amor de Dios, del amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Entiende? Toda nuestra vida depende de esa vida que hemos recibido. Si usted quiere ser bendición para otras personas, bendición para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para su esposa, para su esposo, usted tiene que darle lugar a esa vida. Yo tengo que darle lugar a esa vida y trato cada día
de que la vida de Dios se manifieste en mí. Cada día, hermano. Y eso no es como decía nuestro hermano Nicolás, que eso una vez alcanzado, una vez ya logrado todo. No, eso es todos los días. Todos los días. Hoy logré, con la ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy logré rendirme al Señor. Mañana tengo que volver a hacerlo. Y eso hasta el día en que el Señor nos lleve con Él, o en las nubes, o que partamos de este mundo esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Por eso, hermanos amados, la obediencia al Señor, la vida de obediencia es una vida que hemos recibido. Pedro en el capítulo 1, 22, dice así, fíjese. Acuérdense que cuando se manifiesta la vida de obediencia siempre damos un poco más, siempre más amor, más paciencia, más tolerancia, ¿no? Más perdón, más, siempre damos poco más, ¿no? Más ayuda, siempre damos más, no solamente lo justo, poco más. Alabado sea el Señor. Y entonces fíjese, porque por Él creéis a Dios, por medio de Cristo, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Vio? Lo que nosotros tenemos que manifestar, la obediencia. Cuando nosotros manifestamos la obediencia, la vida de obediencia, entonces nuestra alma es purificada. Es purificada nuestra alma. En nuestra alma está nuestra mente y en nuestra alma está nuestro corazón. También podríamos decir que en nuestra alma también está nuestra conciencia. Bueno, todo lo que hemos recibido de Cristo está en nuestra alma. Lo que hemos recibido de Cristo no puede estar en nuestra carne, porque Él no puede mezclarse con la carne, sino que está en nuestra alma purificada y santificada. Porque, dice, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, por el Espíritu, ¿vio? Por medio del Espíritu Santo, en amor hermaneable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, ¿no? Siendo renacido, hemos vuelto a la vida, hemos sido regenerados, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de Adán, no de una semilla maligna, sino hemos nacido de una semilla benévola, de una semilla santa, ¿no? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces fíjese, y ahí usted puede seguir leyendo en la semana. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces, qué maravilloso es poder manifestar una vida de obediencia o manifestar la obediencia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida de obediencia. Si nosotros queremos obedecer, tenemos que darle lugar a la vida que hemos recibido. No podemos obedecer batallando con la carne, ¿no? La carne tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mantiene a la carne en estado inactivo, en estado muerto, entonces la vida de obediencia se manifiesta. Y eso le trae gloria a Dios nada más. A Dios, no a nosotros. A Dios, ¿no? Dios es glorificado. El nombre del Señor Jesucristo es glorificado. ¿Y qué beneficio que tengo yo? Las bendiciones. No soy glorificado, pero soy bendecido por manifestar la vida de obediencia. El Señor les bendiga, hermanos. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar en la radio La Predicadora de 10 a 12 del mediodía. Ojalá que todo esté bien, que toda la transmisión quede bien. Y bueno, me disculpo con ustedes porque se cortó la transmisión y vamos a subir este programa en 2 partes.
Le mando un abrazo para todos, a todos. El Señor les bendiga grandemente. Señor, estoy ante tu presencia en esta hora para pedirte, Señor, por cada hermano y hermana que ha escuchado tu palabra. Señor, que tú le reveles, le haga entender. Señor, le des claridad, Señor, en aquellas cosas que yo no he podido. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor le bendiga. Mañana nos vemos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, hermanos.